En el financiero Bloomberg, Enrique Quintana, en su columna de hoy en el financiero, escribió sobre la reforma fiscal que viene. Aseguró que no importa quién gane las próximas elecciones presidenciales en México, tendrán que trabajar en una nueva reforma fiscal. Para analizar el tema me acompañan Gonzalo Soto, Abraham González y Jaciel Valdelamar. Bienvenidos. Gracias, Susi. Hola, Susana. Pues bueno, él primero habla en su columna de la necesidad de incrementar la captación de impuestos, sobre todo por cómo nos encontramos en comparación con América Latina. A ver, el gran pendiente que tiene todavía este país y sobre todo posterior incluso a la reforma de 2013 es la parte de la recaudación de impuestos. Sin embargo, hay que hacer una acotación importante que va más allá de si subimos o no tasas. Y es que la recaudación de impuestos en México a nivel federal es, entre comillas, considerablemente buena. A ver, estamos hablando de ya que en este país se recauda aproximadamente un 17-18% del PIB. Hace 2012, de 2011, no estábamos ni siquiera en el 10%, estábamos alrededor de 8 y 9% del PIB. ¿Cuál es el gran pendiente? La recaudación local. Si comparamos lo que están recaudando los municipios y los estados mexicanos, es mucho más bajo, o sea, no llega ni siquiera al 1% del PIB en muchos casos, en muchos años, perdón. Entonces, vemos, por ejemplo, en Argentina, en Brasil, en Chile, desde luego en los países europeos, en Estados Unidos y Canadá, donde la recaudación de impuestos local es uno de los pilares, sobre todo para mantener el gasto de los estados y municipios. Esa me parece que es la gran historia que se viene. Ese es para mí el gran cambio en materia de reforma fiscal que deberíamos hacer. No nada más modificar algunas tasas, solamente moverle algunos impuestos, inventarse cosas como el IEPS en su momento, como incrementar, meter algunos productos al IEPS o subir algunos productos al IVA, ¿verdad? Todas esas son ideas interesantes, son ideas que se tienen que analizar, pero a mí me parece que efectivamente el gran pendiente que se tiene, por lo menos en materia de recaudación fiscal, está a nivel local. Creo que los números que retrata la columna son interesantes para hacer la comparación. Dice los países de la OCDE, la recaudación en los países de la OCDE está en promedio en 22.5% y México está en 17% del PIB. Ambas comparaciones con respecto al PIB de las economías. Eso nos deja 5.5 puntos porcentuales por debajo. Lo interesante, sí tienes razón, hay algunos retos en cuestión de la recaudación local, de las recaudaciones locales que hay que mejorar. Pero ¿qué tan fácil sería aumentar la recaudación local en economías en donde en muchos de los casos la mayoría de las personas empleadas y de los propios negocios son negocios informales, están fuera de la formalidad, no están registrados, no pagan ningún impuesto? Creo que ese es el gran reto y quizá eso no se arreglaría con una política fiscal. Eso se arreglaría de otras formas. Ahora, me parece que ese es otro tema de debate, pero bueno, algo que plantea la columna, bueno, es quién se va a aventar el boleto de hacer una reforma fiscal. Porque esto tiene un costo político enorme. Claro, porque a nadie le va a gustar que le suban los impuestos. Y como dice Enrique, bueno, nadie ha ganado elecciones diciendo yo voy a subir los impuestos. Incluso AMLO lo que dice es vamos a ahorrar tanto dinero en el combate a la corrupción, pero y no vamos a subir ningún impuesto. Sí, con esto probablemente no sea suficiente para recaudar al mismo nivel que hacen otros países de la OCDE, ¿no? Sí, así es. O sea, el costo político es muy elevado y hablar ahorita de implementar impuestos yo creo que sería inoportuno, ¿no? Ahora, como bien comenta este Gonzalo, no es que sea un tema pendiente, porque ya se ha venido trabajando en ello. Y si vemos las cifras, pues efectivamente sí va creciendo la recaudación como porcentaje del PIB. Entonces, pues vamos a paso lento en recaudación, pero que sí se puede mejorar, claro que se puede mejorar, ¿no? Entonces, no es que sea un tema pendiente, yo creo que ya está hecho, nada más hay que estar esperando. Pero a ver, yo sí creo que tenemos el pendiente y regreso a lo que estaba mencionando ahorita Abraham.
Dice Abraham, tenemos un problema importante en el tema de informalidad. Estoy completamente de acuerdo. ¿Quiénes son los más facultados para saber cuáles son los espacios de informalidad que tienes en una comunidad? ¿El gobierno federal o los gobiernos locales? ¿Quiénes se suponen que deberían de tener un mayor control sobre quiénes sí están pagando y quiénes no están pagando impuestos locales? Los gobiernos locales, los municipios, los estados. A ver, en la gran mayoría de los países desarrollados y en muchos de América Latina, Chile, Argentina, Brasil, el impuesto predial es uno de los más importantes y es uno de sus pilares en las finanzas públicas de los gobiernos municipales o provinciales. Aquí ni siquiera hay municipios que ni siquiera tienen un registro catastral adecuado. Vaya, debe haber municipios que ni siquiera tengan un registro catastral como tal. Entonces, si ni siquiera sabes quién, dónde, cómo está viviendo en tu localidad o en tu comunidad, ¿cómo diablos vas a ir a cobrarle impuestos? O sea, desde ahí tenemos un retraso sumamente importante. Ahora, una reforma fiscal que solamente hable de tasas, que solamente hable de incrementar impuestos, es una reforma fiscal que está destinada a darnos recursos por algunos años y después volverse a aplanar. Sí, o sea, el problema de fondo viene un poco de lo que decía Abraham. Es decir, la formalización por un lado, por otro lado tú el registro catastral, etcétera. Es correcto. Ahora, tienes razón, sí, por una parte, o en algunos tipos de recaudación, por supuesto los gobiernos locales tienen una mayor injerencia o tendrían un área de oportunidad en la que deben hacer mayores esfuerzos, justo como para hacer registro, en materia de registro probablemente, pero no en las políticas públicas que ayuden a cambiar, digamos, como los sistemas de las empresas, los sistemas, las economías locales. Eso no es facultad de más bien, no tiene el alcance, los gobiernos locales no tienen el alcance para poder hacerlo. Es el gobierno federal quien a través de diferentes programas puede tener un acceso a eso. Estoy de acuerdo, pero a ver, si el impuesto más fácil en teoría o en el papel más de cobrar, que es el impuesto predial, ni siquiera puedes hacer eso bien, ¿cómo podemos empezar a implementar una reforma fiscal más compleja que los vaya involucrando en otro tipo de políticas recaudatorias cuando sabemos que están destinadas al fracaso si no puedo recaudar lo más fácil? De acuerdo contigo. Por eso decía al inicio, no necesariamente eso debe empezar por una reforma fiscal. Probablemente debe empezar por algún otro tipo de reforma vaya, una reforma agraria, una reforma que reactive ciertos sectores de la economía y que pueda permitirlos pasar a la formalidad para así poder hacer una recaudación. Lo que quiero decir es, no necesariamente una reforma fiscal es el inicio de una mayor recaudación. Creo que eso tiene que ir un paso más atrás y creo que por ahí pueden empezar el siguiente gobierno, porque sin duda hay sectores pues, como el campo que están abandonados, ¿no? En ese sentido, les haces, pues ven positivas algunas de las propuestas o que sean las indicadas. Bueno, en temas fiscales, como ya decías, pues solamente conocemos por parte de López Obrador que dice no va a crear nuevos impuestos claro, ni va a subir impuestos, pero por parte de MIT, por parte de Anaya, pues no conocemos reforma fiscal. Bueno, de propuesta hecho, de reforma fiscal. Lo escuchábamos, ahora que presentaron sus consejeros económicos en Latin Finance de este año. Bueno, el PRI y tanto el Frente parecen mantenerse en la idea de que, bueno, estamos en una situación buena en el que no se necesita generar más impuestos, podemos estar con los mismos y, bueno, hacia la consolidación fiscal estamos viendo que las tasas la proporción de la deuda sigue descendiendo, entonces para ellos yo creo que se van a mantener en esa postura y, pues bueno, el electorado castigaría mucho una propuesta de empezar a Es que parece tóxica, ¿no? O sea, parece que es tóxico hablar de una reforma fiscal cuando estás en campaña, pero lo cierto es que uno de los grandes temas pendientes que tiene este país es cómo logramos que las cuentas cuadren. Y en los últimos 2 años lo hemos hecho a partir de la reducción del gasto. Estamos en los últimos años han sido el gasto en inversión, el gasto productivo más bajo de este país en décadas. Entonces, ¿cuál es la otra alternativa? Necesito más ingresos. A ver, el marco está. Tenemos, a ver, los estados o los gobiernos locales tienen el impuesto sobre nómina, algunos de ellos lo subsidian, tienen la tenencia, solamente algunos estados, algunas entidades realmente lo cobran, la gran mayoría o ya lo eliminaron
eliminó o lo subsidia casi al 100%. Tienes el impuesto predial que casi nadie cobra con toda eficiencia, con efectividad, porque ni siquiera tienen un registro claro. Entonces, a ver, tenemos un IVA competitivo, tal parece ser que sí, por como está en otros países. Tenemos un ISR más o menos caro, la verdad es que sí, pero también tienes menos deducciones, entonces ahí estás tratando de cerrar algunos huecos. A ver, sí se necesita una reforma fiscal, estoy de acuerdo, pero en esta reforma fiscal, más allá de hablar de temas como IVA en alimentos o medicinas, el típico discurso que hemos escuchado de una reforma fiscal, tiene que pasar por cómo estamos involucrando a los gobiernos locales en la parte recaudatoria. Y en ese sentido, bueno, los partidos tienen gran responsabilidad, ¿no? Me parece que también los partidos y los propios candidatos deberían estar preocupados por ello. E incluso vemos a un MID que dice, bueno, sí, vamos a tratar, oye, tu partido está en funciones y no ha hecho, no lo ha hecho. También queda corto. En el caso de Anaya, pues en realidad no hay muchos elementos tampoco para considerar su historia económica o su historia en cuanto a posturas de temas de corte económico. Y bueno, la propuesta de AMLO que dice no vamos a subir, aunque tampoco dice, bueno, cómo fondear esos 500,000 millones con el combate a la corrupción, tal, pero tampoco hay grandes detalles. Ha sido muy creo que sí hay retos de cualquiera de los tres partidos y obviamente sí, involucrar a los gobiernos estatales será necesario y ahí tiene que haber mucho control de parte de los partidos. Conclusiones, José. Bueno, yo creo que analizando la propuesta de López Obrador, bueno, él se va por el lado de la corrupción y por el lado de un gobierno austero, ¿no? Nada más para comentarte algunas cifras sobre la corrupción y creo que es por donde él le quiere dar, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo con el Banco Mundial y otras organizaciones, se estima que en México del 10% del Producto Interno Bruto, ese 10% se destina a la corrupción, es decir, de 100 pesos que la economía genera, 10 van a la corrupción. Entonces, de los últimos años, del 2015, 2016, 2017, estamos hablando de que por corrupción se están llevando, son una cifra de más de 2 billones de pesos. Entonces, o sea, tiene opciones, pero claro, o sea, eso es hablar muy fantasiosamente de que pueda lograr algo por ese lado. Bien, me parece que la oportunidad, más bien la necesidad es muy clara, la necesidad que tiene el país de aumentar la recaudación es amplia. No hay en este momento una opción o no hay una propuesta que diga, ok, sí, lo vamos a hacer de esta forma, lo vamos a hacer de esta otra. Tampoco evidentemente lo van a hacer en una campaña electoral, ¿no? Porque pues tendría un costo político. Claro, por supuesto. Yo creo que las grandes ausentes hasta el momento en las precampañas, en este periodo de intercampañas, a ver si cambia una vez que empiecen las campañas formales, son las propuestas. Yo creo que el tema fiscal siempre ha sido uno de los más importantes, no solamente hablando de tema recaudatorio, la parte fiscal también pasa por el tema de gasto. Yo creo que va a ser uno de los temas más importantes de los cuales tenemos que, como ciudadanos, exigir respuestas claras de cuál va a ser el objetivo y sobre todo cómo vamos a involucrar a los gobiernos locales que hasta el momento parecen adolescentes, porque cuando se les pide chambear y recaudar, se quejan, dicen que el federalismo, que dónde está, que ellos tienen autonomía, pero cuando hay que gastar, entonces sí estiran la mano y piden recursos a la federación. Claro. Y un tema que hemos platicado aquí en Mesa Central desde la promulgación de la reforma fiscal en Estados Unidos, que sin duda pues como tendríamos que responder de alguna manera para seguir siendo competitivos y pues ahora al comparar cómo estamos en términos de recaudación fiscal con otros países de Latinoamérica, pues sin duda es urgente una propuesta para mejorar en este tema. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más análisis aquí a Mesa Central.